Hola, en este video te voy a hablar sobre los diccionarios en Python. Te voy a explicar qué son, cómo se usan y para qué nos pueden servir. Al final, bueno, no al final, sino entre medio, voy a explicar a nivel de código un poco de Python sobre qué son y cómo funciona. Pero vamos a empezar entendiendo su funcionalidad, de qué son exactamente. Pero primero te pido que te suscribas a mi canal, que eso me ayuda y me motiva a hacer más y mejores videos sobre estos temas. Bueno, lo primero que te voy a decir es que los diccionarios son estructuras de datos que guardan pares, claves, valor. Son como una mini base de datos de memoria que, por ejemplo, tú buscas por clave y recibes un valor promedio. Son mutables, dinámicos y mantienen el orden de inserción desde Python 3.7 que vinieron implementando esa parte. Por ejemplo, aquí tenemos un, como puedes ver ahí, aquí tenemos un ejemplo en Python, escrito simple, sobre una creación de un diccionario, donde tenemos la clave, en este caso es el nombre, la palabra nombre es la clave, donde tenemos el nombre, la palabra nombre es la clave, y Ana es el valor, edad es la clave, y el 20 que tenemos aquí es el valor. Se supone que si buscamos el nombre no debe aparecer Ana, si buscamos edad no aparece el 20. Eso está dentro de lo que es el diccionario persona. Automáticamente se ha creado un, un diccionario. Las claves no se repiten y deben ser simples de identificar, como string, números, tuplas, etcétera. Los valores pueden ser cualquier cosa, número, texto, listas o otro diccionario incluso pueden ser los valores. Eh, ¿Para qué nos sirven? Bueno, esta es la parte que acabo de mencionar, que decía que, ¿verdad? Que son mutables, eficientes, ordenados, claves únicas y que admite cualquier valor. Casos prácticos de uso. Por ejemplo, tenemos la parte que podemos encontrar para encontrar datos rápidos como un nombre en lugar de buscar por posición como se haría en una lista. En casos típicos, por ejemplo, tenemos una ficha, este es un ejemplo, en casos prácticos, una ficha que tenemos aquí puede ser usuario, producto, curso. Por ejemplo, en este caso tenemos usuario, ¿verdad? Donde tenemos el ID que es 15, el nombre, Luna, y si activo o no. O sea, que si buscamos el ID del usuario por ID, nos debe aparecer el 15. Si buscamos el nombre, Luna, y si activo, es verdadero, en este caso. Más adelante, como dije, voy a mostrar un ejemplo, así que más un ejemplo ya puesto en Python, así que no te vayas. Vamos a seguir viendo. Aquí tenemos parte de configuraciones. En configuraciones, por ejemplo, tema oscuro, lo podemos utilizar para hacer configuraciones. El tema oscuro, idioma español, eh, notificaciones activa, o sea que podemos seleccionar y guardar. Y esto incluso puede ir cambiando el tipo de tema, el tipo del idioma, la notificación, etcétera. Eso es posible en esa parte. Como puedes ver ahí, tenemos varios ejemplos que puedes contar, switch key, configuraciones, etcétera. Pero vamos a ver alguno más explicativo ahora que lo voy a escribir eh, en código antes de. Pero primero, vamos a hablar de cuándo usarlos. Por ejemplo, podemos usar las listas, como yo lo traté en videos anteriores, si no sabes lo que es una lista, por ejemplo, te voy a dejar ahí un video sobre esto, en las listas eh, avanzadas. Y también tenemos las listas básicas. La lista nos permite ordenar, también permite duplicados, por supuesto, a diferencia del diccionario, que es pare clave valor sin duplicado de las claves. Que quede claro, es sin duplicado de las claves. Tenemos el set también, que no hemos hablado aquí, pero lo vamos a ver en otro video, que esto ya eso se usa para guardar elementos sin orden y sin duplicados. Fíjate, ahí ya yo tengo un diccionario puesto de manera breve, con ID, tu ID, nombre, Ana y Luis. Ahora lo que voy a hacer es buscar por ID un índice. Voy a buscar por ID, por ID. Vamos a poner aquí ID. Ok, voy a poner aquí esto mismo. Incluso me lo recomendó el sistema, es lo mismo que iba a poner.
Vamos a buscar por el ID de los usuarios. Como ves ahí, yo quiero obtener por el ID todos los usuarios. Esto me va a buscar todos los usuarios que están y me lo va a facilitar. Entonces, por ejemplo, si yo ahora lo único que quiero es mostrar, por ejemplo, vamos a poner aquí por ID, vamos a poner aquí un print y voy a- a imprimir en pantalla. Miren dónde me aparece Ana. O sea, porque yo puse por ID, como ves acá, por ID, nombre, yo quiero el nombre, el ID 1, y me ha devuelto el Ana. O sea, que yo puedo tener aquí, por ejemplo, si yo pongo aquí el ID 2, por ejemplo, y lo corremos, mira ahí cómo me devuelve Luis aquí abajo. O sea, yo estoy usando la clave, ¿verdad? Para buscar por el ID ese nombre, por ID y por clave, o sea, por estos dos. Estoy haciendo una búsqueda. Y aquí yo le dije, mira, todo lo que tiene el diccionario, usuarios, yo quiero que me lo ordenes por ID. Aquí, o sea, por ID, recorre todo y guárdamelos y guárdalo. Todo lo que tiene usuario en usuario, todos los ID por ID. Aquí. Eso es lo que ha hecho ese diccionario en este caso. Como dije, en ese campo yo busqué mucho, pero si eso en caso de que tú tengas muchos usuarios para hacerlo de esta manera, porque si tienes muchos elementos, tú quieres recorrerlo para buscarlo, de esta manera es eficiente para el diccionario. Pero imaginemos el caso hipotético que en vez de varios, tenemos uno. Voy a poner aquí usuario, por ejemplo, y voy a poner aquí nombre, qué sé yo, Juan, y edad 30 en user, y edad 30 en user. Eso es para ahí para guardar, pero tengo que definir ese user primero. Vamos a definirlo. User va a ser igual, como ves ahí. Lo voy a poner aquí que, bueno, el ID, que va a ser igual a 1. Esto lo tengo ahí. Vamos a poner aquí el nombre y la edad. En el nombre voy a escribir, en el nombre, Ana. Entonces ahí yo lo que hice fue, ya yo tengo aquí, yo tengo declarado el diccionario. Aquí he cambiado a Juan, el nombre de Ana, por Juan, y la edad le he dado el valor de 30, en este caso. Ahora, si luego yo quiero, por ejemplo, porque si imprimimos esto, mira ahí cómo me sale todo, pero yo puedo imprimir uno en específico o simplemente poner, no, vamos a poner, a ver, a mostrar con aquí, por ejemplo, mira, yo tengo el user, el user, pero en este user yo quiero, vamos a poner, ok, mejor vamos a utilizar user.get, nombre, voy a poner aquí edad, o email, o correo electrónico, vamos a poner correo, y voy a poner no tiene acceso, user get no tiene acceso, vamos a poner aquí este print, aquí, poner aquí user y voy a correr esto. Mira ahí cómo me sale, no tiene correo. O sea, ¿por qué es importante reconocer esto? Cuando yo uso get, es como un tipo de acceso seguro. No es lo mismo tú poner así, voy a ponerlo acá directamente, get user, aquí lo voy a poner acá. No es lo mismo este que el de arriba. Si yo utilizo esta forma, y lo corro, mira que abajo me da un error. Porque no existe la clave correo en el,
arriba. Pero ¿qué pasa? Si yo busco el correo y no tiene, al utilizar el acceso seguro, por ejemplo, en este caso get, como ves ahí, get, si no tiene, como no existe la clave, lo que me sale aquí, no tiene correo, que fue lo que yo puse. Y tú puedes poner lo que tú quieras, por supuesto, como valor por defecto, en caso de que no exista nada. Es una manera simple y rápida de entender los diccionarios, de qué son en Python y cómo se usan, para qué más o menos nos pueden servir. Espero que te haya servido este video. No olvides suscribirte y esperar más videos sobre cosas interesantes en Python. Muchas gracias por ver.